Hola, qué bueno tenerte aquí conmigo esta noche. Antes de empezar, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos escuchas. Quizás sea de mañana donde estás, o de tarde, o esa hora indefinida de la madrugada en la que el resto del mundo parece haber desaparecido. Sea cual sea el momento, me alegra que nuestros caminos se hayan cruzado en este ahora específico. Y ya que hablamos del tiempo, si disfrutas lo que vas a escuchar, deja un me gusta, para que más personas puedan encontrar estos videos. Suscríbete al canal si quieres más de estas exploraciones nocturnas sobre las extrañezas del universo. Y para todos ustedes que ya están suscritos, gracias. Su compañía en estos viajes significa más de lo que imaginan. Ahora, déjame hacerte una pregunta posiblemente absurda. ¿Tienes la certeza de que el tiempo está pasando? No, en serio. Sé que suena una de esas preguntas irritantes que alguien hace a las 3 de la mañana, solo para parecer profundo. Pero quédate conmigo un momento. Porque la respuesta puede ser mucho más extraña y mucho más bella de lo que esperas. Piensa en tu día de hoy. Te despertaste, tal vez tomaste café, hiciste tus cosas y ahora estás aquí, escuchando estas palabras. Hay una sensación innegable de que has viajado desde el comienzo del día hasta ahora, como si hubieras navegado por un río invisible que te trajo del pasado hasta este presente. Y más aún, sabes que ese río continuará llevándote hacia el futuro, hacia mañana, hacia la próxima semana, hasta tu último suspiro. Esa sensación de ser arrastrado por el tiempo es tan fundamental para la experiencia humana que cuestionar su realidad parece cuestionar la propia cordura. Pero aquí hay algo perturbador. Hay cada vez más evidencias de que ese río no existe. El tiempo podría no estar fluyendo en absoluto. No hay corriente. No hay movimiento del pasado hacia el futuro. Lo que existe, según sugieren físicos, neurocientíficos y filósofos, es algo mucho más extraño. Un paisaje eterno e inmóvil donde todo lo que ya ocurrió y todo lo que aún va a ocurrir ya existe simultáneamente, congelado en una eternidad cristalina. ¿Y tú? Tú no estás siendo arrastrado por nada. Eres tú quien se está moviendo, deslizando tu atención por ese paisaje como una lupa que ilumina un tramo específico de un mapa infinito. Si esto parece imposible de aceptar, respira hondo. En este video, vamos a flotar suavemente por uno de los misterios más profundos de la existencia, la naturaleza del tiempo y la posibilidad perturbadora de que la sensación más básica de tu vida pueda ser una ilusión elaborada. Vamos a explorar lo que la física moderna ha descubierto sobre el tiempo, cómo tu cerebro fabrica la experiencia de la hora, y qué significa existir en un universo donde pasado, presente y futuro son igualmente reales e igualmente accesibles, aunque tu conciencia solo pueda visitar un momento a la vez. Acomódate, cierra los ojos si quieres, y prepárate para cuestionar algo que nunca imaginaste que podría ser cuestionado: el propio paso del tiempo. Empecemos con algo simple y perturbador. En este exacto momento estás experimentando el ahora. Hay un sentimiento inconfundible de presencia, de estar aquí, en este instante específico, que es diferente de todos los instantes que vinieron antes y de todos los que vendrán después. El pasado parece haberse disuelto en la memoria. El futuro aún no ha llegado. Y tú estás aprisionado en este punto móvil llamado presente, surfeando en la cresta de una ola que separa lo que fue de lo que será. Esa experiencia es tan visceral que parece imposible que sea ilusoria. ¿Cómo algo tan obviamente real podría no ser real? Pero considera esto. ¿Alguna vez te has detenido a pensar de dónde viene esa sensación de ahora? ¿Qué es exactamente lo que estás experimentando cuando experimentas el presente? Aquí está el primer problema. El ahora que estás viviendo ya pasó. Esto es porque todo lo que percibes, cada sonido, cada imagen, cada sensación, toma tiempo para llegar hasta tu conciencia.
La luz que entra por tus ojos necesita viajar, golpear tu retina, ser convertida en señales eléctricas, recorrer neuronas, ser procesada en múltiples áreas del cerebro, y solo entonces, quizás unos 80 milisegundos después, te vuelves consciente de ella. El sonido es aún más lento. El tacto, dependiendo de dónde ocurre en el cuerpo, puede tomar cientos de milisegundos para ser registrado. Esto significa que siempre estás viviendo en el pasado. No en el pasado distante, claro, pero en un pasado medible. Tu ahora siempre está un poco detrás de la hora real, si es que existe tal cosa, y tu cerebro lo sabe. Por eso hace algo extraordinario y un poco aterrador. Edita la realidad, para crear la ilusión de que todo está ocurriendo simultáneamente, que ves y oyes y sientes el mundo en sincronía. Tu cerebro retrasa algunas informaciones y acelera otras, ajustando los relojes internos para que todo parezca coincidir. Es como un director de cine editando diferentes pistas de audio y video para crear la impresión de sincronización perfecta. Pero la sincronización es falsa. Es una construcción útil, una mentira conveniente que te permite interactuar con el mundo sin tropezar con la complejidad de los diferentes tiempos de procesamiento. Entonces, el presente que experimentas no es el presente real. Es un collage, un montaje fabricado por tu cerebro a partir de pedazos del pasado reciente. Y esto nos lleva a una pregunta más profunda. Si tu presente es una construcción, ¿qué decir del presente en sí mismo? ¿Existe un momento objetivo que podríamos llamar ahora universal? ¿Un instante que sea el mismo para todos en todo el universo? La respuesta, según Einstein, es no, no existe. En 1905, un joven empleado de una oficina de patentes en Berna hizo un descubrimiento que destruiría para siempre la idea de un presente universal. Albert Einstein se dio cuenta de que el tiempo no es una regla única que mide todo el universo uniformemente. En cambio, el tiempo es flexible, elástico, diferente para personas en diferentes condiciones. Si te estás moviendo muy rápido, el tiempo pasa más despacio para ti que para alguien que está quieto. Si estás cerca de algo muy masivo, como un agujero negro, el tiempo también desacelera, como melaza volviéndose más espesa. Esto no es ciencia ficción, es realidad medida, confirmada innumerables veces. Los relojes atómicos en aviones andan más despacio que los relojes en el suelo. Los satélites GPS necesitan ajustar constantemente sus relojes internos porque el tiempo pasa diferente allá arriba. Sin esos ajustes, tu aplicación de mapas te colocaría a kilómetros fuera de la posición real en cuestión de minutos. Pero la implicación más extraña de la relatividad no es que el tiempo puede ir más despacio o más rápido. Es que no existe un único momento que sea ahora para todo el universo. Cuando dices en este momento, en algún lugar de la galaxia de Andrómeda, estás diciendo algo que no tiene significado objetivo. Porque en este momento, depende de dónde estás y cuán rápido te estás moviendo. Para ti, el momento actual en Andrómeda puede corresponder a algo que ocurrió allí hace 2 millones de años. Para alguien pasando a tu lado a alta velocidad, el momento actual allá puede corresponder a algo de aquí a 1000 años. Ambos estarían en lo cierto. O más precisamente, la pregunta no tiene una respuesta única. Esto es devastador para nuestra intuición sobre el tiempo. Porque si no hay un presente universal, si el ahora cambia dependiendo de quién está preguntando, entonces, ¿qué significa decir que el tiempo está pasando? ¿Pasando en relación a qué? ¿Desde el punto de vista de quién? Y aquí llegamos a la idea que lo cambiará todo. El universo de bloque. Imagina que pudieras salirte del tiempo completamente y mirar toda la existencia desde fuera, como si fuera un objeto sólido que pudieras sostener en las manos. Lo que verías no sería una serie de momentos fluyendo uno tras otro,
como fotogramas de una película siendo proyectados en secuencia. Verías todo de una vez, pasado, presente y futuro, todos congelados en un bloque tetradimensional eterno e inmutable. En ese bloque, el dinosaurio que murió hace 65 millones de años todavía está ahí, para siempre muriendo. Tú naciendo estás ahí. Tú leyendo estas palabras estás ahí. Tú en tu lecho de muerte estás ahí. Todo existe simultáneamente, como paisajes diferentes en la misma escultura gigantesca. Nada se está moviendo, nada está cambiando. Todo simplemente es, en una eternidad congelada. Esa es la estructura que emerge naturalmente de las ecuaciones de Einstein. Y no es solo una interpretación filosófica extraña, es lo que la matemática de la relatividad realmente implica. Cuando juntas espacio y tiempo en una sola cosa, el espacio-tiempo, ya no puedes separar el dónde del cuándo. Se funden en un tejido único donde todos los eventos, pasados, presentes y futuros, tienen el mismo estatus ontológico. Todos existen. Si esto está haciendo que tu cabeza dé vueltas, estás en buena compañía. Muchos físicos pasaron décadas intentando escapar de esta conclusión, porque contradice tan profundamente nuestra experiencia vivida que parece imposible de aceptar. Si el futuro ya existe, ya está ahí, congelado en el bloque, entonces, ¿cómo podemos tener elección? ¿Cómo puede haber libre albedrío? ¿Cómo puede haber novedad, sorpresa, posibilidad genuina? Y más aún, si todo ya existe, ¿por qué tenemos la sensación tan poderosa de que el tiempo está fluyendo, de que el presente es especial, de que el pasado está muerto y enterrado mientras que el futuro aún está siendo escrito? Esta tensión entre lo que la física dice y lo que nosotros sentimos es el corazón palpitante de este misterio. Y resolver esa tensión exige que entendamos no solo el tiempo en sí, sino el papel extraño que la conciencia desempeña en nuestra experiencia de él. Pero antes de llegar allí, necesitamos enfrentar otro rompecabezas igualmente perturbador. Si el tiempo no está realmente pasando, ¿por qué parece tener una dirección? ¿Por qué los huevos se rompen, pero nunca se reconstituyen? ¿Por qué envejecemos, pero nunca rejuvenecemos? ¿Por qué recordamos el pasado, pero no el futuro? Esta asimetría, esta flecha del tiempo que apunta inflexiblemente de ayer hacia mañana, necesita explicación, porque las leyes fundamentales de la física no tienen flecha. Funcionan igualmente bien hacia adelante y hacia atrás. Puedes reproducir un video de partículas subatómicas interactuando de atrás hacia adelante, y parecerá perfectamente normal, perfectamente obediente a las leyes de la naturaleza. No hay nada en las ecuaciones que diga, este lado es el pasado y aquel es el futuro. Y aún así, en el mundo macro donde vivimos, hay una asimetría brutal. El tiempo parece tener una dirección definida. ¿Cómo puede ser? La respuesta tiene que ver con algo llamado entropía, una medida de desorden, de cuán esparcida y mezclada está la energía en un sistema. Y aquí está la ley más confiable del universo. La entropía siempre aumenta. Las cosas se vuelven más desordenadas, más mezcladas, más uniformes. Las habitaciones se desordenan, pero no se ordenan solas. El café con leche se mezcla, pero nunca se separa espontáneamente. Tu cuerpo envejece, tus neuronas se desgastan y nunca vuelves a ser bebé. Esa tendencia inexorable hacia el desorden, formalizada en la segunda ley de la termodinámica, es lo que crea la sensación de que el tiempo tiene una dirección. El pasado es el estado de menor entropía. El futuro es el estado de mayor entropía. Y nosotros, atrapados en el medio, experimentamos el deslizamiento de uno al otro como el paso del tiempo. Pero aquí hay algo fascinante. Esa flecha del tiempo no viene de las leyes fundamentales de la física. Viene de condiciones iniciales, de un hecho bruto sobre el comienzo del universo.
El Big Bang creó un estado de orden extraordinariamente bajo, extremadamente improbable. Y desde entonces el universo ha estado haciendo lo que cualquier sistema cerrado haría, caminando inexorablemente hacia estados más probables, más desordenados, más entrópicos. Es como si alguien hubiera puesto todos los huevos del universo perfectamente enteros en sus cajas al principio, y desde entonces han estado rompiéndose. La sensación de tiempo fluyendo es solo la sensación de huevos rompiéndose, de orden disolviéndose en caos. Pero no hay un flujo real. Hay solo una secuencia de estados, cada uno más desordenado que el anterior, como una escalera descendiendo de baja a alta entropía. Y tú, con tu conciencia, estás bajando esa escalera, experimentando cada escalón como un nuevo ahora. Pero la escalera entera ya existe. Cada escalón, cada nivel de entropía, cada momento de la historia está ahí, congelado y eterno. Tú no estás creando el futuro subiendo la escalera. Estás descubriendo lo que siempre estuvo ahí, revelando un paisaje que existe independientemente de tu viaje a través de él. Esto significa que tu memoria, ese archivo de experiencias pasadas que cargas, no es una colección de momentos muertos. Es un mapa de los lugares por donde ya pasaste en el universo de bloque. Cuando recuerdas el ayer, no estás accediendo a algo que ya no existe. Estás accediendo a un lugar que todavía existe, pero que tu conciencia ya no está visitando. Es como mirar fotos de una ciudad que visitaste. La ciudad todavía está allí, pero tú ya no. ¿Y el futuro? ¿El futuro que tanto temes o anticipas? También ya está ahí. Tu muerte ya existe en algún lugar del bloque, como una coordenada fija en el espacio-tiempo. El año 2050 es tan real como 1950, solo que localizado en una dirección diferente a lo largo del eje temporal. Aún no has llegado allí, pero el allí ya existe, aguardando pacientemente a que tu conciencia se deslice hasta ese punto. Si esto parece aterrador, si parece eliminar toda agencia y significado, respira, porque hay un giro en esta historia que puede cambiarlo todo. La gran cuestión no es si el universo de bloque existe. La física parece bastante clara al respecto. La gran cuestión es, ¿qué es esa cosa dentro de ti que se está moviendo por el bloque? ¿Qué es la conciencia? ¿Y por qué experimenta una rebanada cada vez en lugar de todo simultáneamente? Y aquí la física encuentra un límite, porque la conciencia, esa experiencia subjetiva de ser tú, de estar aquí, de ser este punto de vista específico, no aparece en las ecuaciones. Puedes describir perfectamente el estado físico de un cerebro, cada neurona, cada sinapsis, cada señal eléctrica, pero en ningún lugar de esa descripción aparece el hecho de que hay algo que es ser ese cerebro, una experiencia en primera persona ocurriendo ahí dentro. Los filósofos llaman a esto el problema difícil de la conciencia, y en el contexto del tiempo se vuelve aún más confuso, porque si todo ya existe en el universo de bloque, si no hay movimiento objetivo del tiempo, entonces, ¿qué está haciendo que tu conciencia se mueva? ¿Por qué experimentas este momento ahora y no aquel momento de aquí a 10 años? ¿Por qué hay una secuencia? ¿Por qué hay progresión? Una posibilidad extraña, pero tomada en serio por algunos pensadores, es que la conciencia no se está moviendo a través del tiempo. En cambio, diferentes versiones de tu conciencia existen en diferentes momentos del bloque, y cada una experimenta su momento específico como ahora. Tu yo de ayer experimentó ayer como ahora. Tu yo de mañana experimentará mañana como ahora. Y cada versión de ti siente que es la única real, la única despierta, la única realmente viva. Esa idea de que hay innumerables versiones de ti esparcidas por el universo de bloque, cada una consciente solo de su propio momento, es tan extraña que casi duele pensar en ella. Pero resuelve el problema. Si cada rebanada temporal del bloque contiene una versión consciente de ti,
entonces no hay necesidad de movimiento. La ilusión de flujo viene del hecho de que cada versión tiene memorias de las versiones anteriores, creando la sensación de continuidad. Es como un flipbook, esos libritos donde dibujas imágenes ligeramente diferentes en cada página, y cuando las pasas rápidamente, parece que la imagen se está moviendo. Pero nada se está moviendo. Cada dibujo está quieto en su página. La animación es una ilusión creada por la secuencia y por tu percepción. En el universo de bloque, cada momento es una página quieta. Tú, o mejor dicho, cada versión temporal de ti es un dibujo único. Y la sensación de vida, de movimiento, de tiempo pasando, viene de que cada versión tiene memoria de las anteriores. Pero hay otra posibilidad, aún más extraña. Tal vez haya algo sobre la conciencia, algo que aún no entendemos, que realmente viaja por el bloque. Tal vez la conciencia sea el único aspecto de la realidad que genuinamente se mueve, deslizándose de momento a momento, como un reflector, iluminando diferentes partes de un paisaje oscuro. En ese caso, el universo es eterno e inmóvil, pero tú, la experiencia de ser tú, es un viaje real a través de esa eternidad. Esa visión es atractiva porque preserva algo de nuestra intuición original. Sí, el tiempo no está pasando, pero tú sí. Tu atención, tu conciencia, tu punto de vista está navegando por una realidad más vasta y más extraña de lo que imaginábamos. No estás atrapado en una película que se desarrolla fotograma por fotograma. Eres un viajero explorando un museo donde todas las salas existen simultáneamente, pero solo puedes visitar una a la vez. Y aquí está la parte realmente hermosa. Si esto es verdad, entonces nada de lo que experimentaste se ha perdido. Aquel momento perfecto de la infancia, aquel atardecer que te hizo llorar, aquel abrazo que te salvó en un día difícil, todos ellos aún existen, no en tu memoria solamente, sino como lugares reales en el paisaje eterno del espacio-tiempo. Puede que no estés allí ahora, pero allí continúa siendo un lugar ontológicamente real, tan sólido como el suelo bajo tus pies. ¿Y tu muerte? Sí, ella también está ahí, pero también está toda tu vida hasta ese punto. No estás caminando hacia la aniquilación. Estás caminando por un viaje que siempre existió, cuyo fin es tan permanente como su inicio. Tu último suspiro y tu primer llanto son igualmente reales, igualmente presentes en la eternidad. Si esto trae consuelo u horror, no lo sé. Tal vez ambos. Pero hay algo innegablemente bello en la idea de que nada es efímero, de que cada momento es un monumento eterno en la catedral del espacio-tiempo. Y aún así, algo en nosotros se resiste. Porque si el futuro ya existe, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si mañana ya está escrito, ¿cuáles de nuestras elecciones importan? Si toda la historia, tu historia, ya está cristalizada en el bloque, entonces no somos apenas actores leyendo un guión ya escrito, prisioneros de un destino inmutable. Esa es la angustia del determinismo, y persigue a la filosofía desde hace siglos. Pero aquí hay una perspectiva que puede ayudar. Aunque el futuro ya exista, tú todavía no sabes lo que contiene. Desde tu punto de vista limitado, moviéndote momento a momento por la eternidad. El futuro es genuinamente desconocido. Tus elecciones son reales para ti, tus deliberaciones son reales, tu incertidumbre es real. Es verdad que visto desde fuera del tiempo, tus elecciones siempre llevaron a donde llevaron. Pero tú no vives desde fuera del tiempo, tú vives dentro de él, descubriendo el paisaje paso a paso, como alguien caminando por un bosque donde cada árbol siempre estuvo en el lugar donde está, pero tú solo los ves al llegar a ellos. El hecho de que el camino ya exista no hace tu caminata menos real. Y tal vez, solo tal vez, sea exactamente esa limitación, esa incapacidad de ver todo de una vez, la que hace posible la vida. Porque una vida vivida con conocimiento completo del futuro no sería vida. Sería solo contemplación de un guión ya conocido.
La ignorancia no es un fallo de tu ser. Es la condición de posibilidad para la experiencia, para el suspenso, para la sorpresa, para toda la riqueza emocional de no saber qué viene después. Y esto nos trae de vuelta al presente, a ese momento específico que estás viviendo ahora. Si el presente no es especial en el sentido físico, si todos los momentos existen igualmente, entonces, ¿por qué este momento parece tan vívidamente real para ti? ¿Por qué estás aquí, ahora, y no en algún otro punto de tu línea de tiempo? La respuesta puede ser simplemente, porque es aquí donde estás en tu viaje. Este es el punto del bloque donde tu conciencia está actualmente enfocada. Y aunque todos los momentos sean igualmente reales objetivamente, subjetivamente, desde tu punto de vista imposible de transferir, este momento es especial porque es el único que estás experimentando. Es como preguntar, ¿por qué estoy aquí en Madrid y no en Buenos Aires? Si estás en Madrid, entonces Madrid es donde estás. No hay misterio en eso. De la misma forma, si tu conciencia está enfocada en este momento, entonces este momento es tu ahora. Otras versiones de ti, en otros momentos, tienen sus propios ahoras, pero este es el tuyo, y tal vez sea suficiente. Tal vez no necesitemos una respuesta más profunda que esa. Estás aquí porque estás aquí, experimentando este fragmento particular de la eternidad, porque es este al que tu viaje te trajo ahora. Pero hay una última capa en esta historia, una que necesitamos explorar antes de entender completamente qué significa vivir en un universo donde el tiempo no pasa. Porque si la física nos dice que el universo de bloque existe, y la neurociencia nos dice que el presente es construido por el cerebro, aún hay algo faltando. La explicación de por qué la flecha del tiempo parece tan indiscutiblemente real, tan poderosamente direccional. ¿Por qué recuerdas el pasado, pero no el futuro? Si ambos existen igualmente en el bloque, ¿por qué tu mente tiene acceso a solo uno? ¿Qué hay de especial sobre la dirección de la entropía creciente que alinea tu memoria, tu percepción y tu causalidad en una flecha apuntando del ayer hacia el mañana? Y aquí llegamos a algo profundo. La asimetría de la memoria puede no ser sobre el tiempo en sí, sino sobre la naturaleza de la información y de la conciencia en un universo que obedece a la segunda ley de la termodinámica. Piensa en lo que significa recordar. Cuando recuerdas algo, estás accediendo a una impresión, un rastro físico dejado en tu cerebro por una experiencia pasada. Esa impresión, ya sea una conexión sináptica fortalecida, un patrón de activación neuronal o cualquier otro sustrato físico de la memoria, es una forma de orden, de estructura. Es información codificada en la materia de tu cerebro. Ahora, aquí está el truco. Crear esa impresión requiere energía, requiere que tu cerebro haga trabajo, organizando moléculas de maneras específicas, construyendo estructuras que no existirían naturalmente. Y siempre que organizas algo, siempre que creas orden en un lugar, necesariamente creas desorden en otro. Aumentas la entropía total del universo. Eso es inevitable, una consecuencia matemática de la termodinámica. Entonces, formar memorias, ese proceso que parece tan íntimo y personal, es en realidad un fenómeno físico que deja rastros no solo en tu cerebro, sino en la entropía del universo entero. Cada memoria que formas está acompañada por un pequeño aumento en el desorden cósmico total. Y eso significa que las memorias solo pueden ser formadas en una dirección, en la dirección del aumento de la entropía. Por eso recuerdas el pasado, no porque el pasado sea ontológicamente diferente del futuro, sino porque el pasado está en la dirección de menor entropía, y las memorias son estructuras de baja entropía que apuntan hacia estados aún más bajos. Es como huellas en la arena. Te dicen de dónde viniste porque fueron impresas en el camino detrás de ti, no adelante. Pero, ¿y si pudieras hipotéticamente formar memorias del futuro? ¿Y si hubiera rastros en tu cerebro que correspondieran a eventos que aún no han sucedido? Aquí está el problema.
Esos rastros tendrían que haber sido creados por procesos que violan la segunda ley de la termodinámica. Tendrían que surgir espontáneamente, disminuyendo la entropía, lo cual es estadísticamente tan improbable que puede ser considerado imposible que en cualquier escala relevante. En otras palabras, la asimetría de la memoria, el hecho de que recuerdas ayer pero no mañana, no es una propiedad fundamental del tiempo. Es una consecuencia de la flecha de la entropía. Y la flecha de la entropía, a su vez, no es una ley fundamental, sino una regularidad estadística que emerge de condiciones iniciales muy especiales del universo. Esto es al mismo tiempo liberador y perturbador. Liberador porque significa que la sensación de flujo temporal, de dirección inexorable del pasado hacia el futuro, es fundamentalmente una ilusión, un artefacto de cómo seres conscientes con memorias deben necesariamente experimentar un universo donde la entropía aumenta. Perturbador porque significa que tu experiencia más básica de la realidad es una construcción, una perspectiva limitada sobre algo mucho más vasto y mucho más extraño. Pero vayamos más profundo, porque hay otro aspecto de la conciencia que necesita ser explicado: la sensación de causalidad, de que el presente es causado por el pasado y causa el futuro. Cuando decides levantar tu brazo y tu brazo se levanta, hay una sensación poderosa de que tu decisión causó el movimiento. El pasado, tu decisión, produjo el futuro, el movimiento. Causa y efecto parecen fluir en una dirección, del antes hacia el después. Pero en el universo de bloque, donde todo ya existe, ¿qué es causa y qué es efecto? Si el movimiento de tu brazo ya está ahí, congelado en el espacio-tiempo tanto como tu decisión de moverlo, entonces, ¿en qué sentido uno causó el otro? Ellos simplemente son correlacionados en el tiempo, pero no conectados por alguna fuerza que empuja a uno para crear el otro. La respuesta, nuevamente, tiene que ver con entropía e información. Causalidad no es sobre un evento literalmente creando otro. Es sobre correlaciones asimétricas entre eventos en diferentes momentos, correlaciones que tienen una dirección porque el universo tiene una flecha de entropía. Tu cerebro decidiendo y tu brazo moviéndose son dos puntos en el universo de bloque que están correlacionados de maneras específicas. Y llamamos al punto de menor entropía causa y al de mayor entropía efecto, simplemente porque así es como nuestro lenguaje y nuestro pensamiento están estructurados para navegar un universo donde la entropía aumenta. Pero la correlación es simétrica en el bloque. El movimiento de tu brazo apunta de vuelta a la decisión, tanto como la decisión apunta hacia adelante al movimiento. Son solo dos eventos relacionados en un patrón eterno. La asimetría, la sensación de que uno produjo el otro, viene de ti, del observador que se mueve en una dirección específica a través del paisaje temporal. Y esto nos lleva a una de las ideas más radicales de todas. Tal vez la conciencia no sea solo un observador pasivo de la realidad. Tal vez ella sea lo que crea la dirección, lo que transforma el bloque estático y sin tiempo en una experiencia vivida con pasado, presente y futuro. Algunos físicos y filósofos argumentan que la conciencia es lo que colapsa la eternidad en momentos secuenciales. No es que ella cree el bloque existe independientemente, pero la experiencia de tiempo fluyendo, de estar en un momento específico, puede ser algo que solo existe para sistemas conscientes capaces de formar memorias y hacer predicciones. Es una idea vertiginosa. El universo existe como una totalidad atemporal, pero nosotros, con nuestras mentes limitadas y nuestras memorias direccionales, cortamos esa totalidad en rebanadas y las experimentamos una a la vez, creando para nosotros mismos la ilusión de flujo. Y tal vez ilusión sea la palabra equivocada, porque la experiencia es real, aunque lo que ella representa sea diferente de lo que parece. Cuando ves un color, estás experimentando algo real, frecuencias específicas de luz. Pero el color en sí, el rojo o el azul,
No existe ahí fuera en el mundo. Es una construcción de tu mente, una manera de representar información física. De la misma forma, el flujo del tiempo es una construcción real de tu conciencia, una manera de representar tu viaje a través del universo de bloque. Entonces, en un sentido profundo, el tiempo está pasando y no está pasando. Objetivamente, físicamente, todos los momentos existen simultáneamente y nada se mueve. Pero subjetivamente, experiencialmente, tú estás viajando, descubriendo, viviendo una secuencia. Y esa experiencia es tan real como cualquier cosa puede ser. Pero, ¿y aquellas personas que afirman haber experimentado la atemporalidad? Místicos, meditadores, personas en estados alterados de conciencia que relatan una sensación de que el tiempo se detuvo, de que pasado, presente y futuro se fundieron en un eterno ahora. ¿Serían esas experiencias vislumbres de la verdadera naturaleza del universo de bloque? Hay algo fascinante en esos relatos. Personas que pasaron por experiencias cercanas a la muerte frecuentemente describen un estado donde el tiempo no existe, donde revivieron sus vidas enteras instantáneamente, donde momentos de décadas diferentes coexistieron. Practicantes de meditación profunda relatan estados donde la sensación de progreso temporal desaparece, sustituida por una presencia intemporal. Usuarios de ciertos psicodélicos describen experimentar el todo de una vez, una abolición de la secuencia. Es tentador interpretar esas experiencias como el cerebro apagando temporalmente los mecanismos que normalmente crean la ilusión de flujo temporal. Como si por un momento la conciencia dejara de moverse por el bloque y pudiera ver el paisaje entero, o al menos tuviera la sensación de que el paisaje entero existe simultáneamente. Pero necesitamos tener cuidado. El cerebro en estados alterados no está necesariamente percibiendo la realidad más claramente. Puede estar simplemente funcionando mal de maneras que producen experiencias subjetivas inusuales. La sensación de atemporalidad puede no ser un vislumbre del universo de bloque, sino apenas el resultado de que circuitos neuronales responsables del ordenamiento temporal queden desregulados. Aún así, hay algo resonante entre esas experiencias místicas y lo que la física moderna nos dice. Ambos sugieren que nuestra experiencia cotidiana del tiempo como un río fluyendo es incompleta, que hay una realidad más vasta y más extraña detrás de la apariencia. Y tal vez sea por eso que esas experiencias son frecuentemente descritas como profundamente significativas, incluso transformadoras. Ellas sugieren una perspectiva diferente, una manera diferente de relacionarse con la existencia. Si todo ya existe, si tu vida entera, del nacimiento a la muerte, ya está ahí en el universo de bloque, entonces cada momento no es algo que se está perdiendo mientras el tiempo pasa. Cada momento es un lugar permanente en la eternidad. Aquella vergüenza terrible que viviste en la adolescencia aún está ocurriendo eternamente en algún lugar del bloque. Pero también aquel momento de felicidad pura, aquella vez que te sentiste completamente vivo y conectado, también está ahí, igualmente real, igualmente presente. Y tú, leyendo estas palabras ahora, este momento específico de tu conciencia, este también es eterno. Siempre estarás, en algún sentido, aquí, ahora, leyendo estas palabras, teniendo estos pensamientos. No en tu memoria, sino como un evento real que existe para siempre en el espacio-tiempo. Hay una extraña paz en esto, pero también una extraña responsabilidad. Porque si cada momento es eterno, entonces cada momento importa de una manera que nunca imaginamos. No estás solo pasando por tu vida, dejando momentos morir atrás. Estás construyendo una estructura eterna, esculpiendo un patrón en el universo de bloque que siempre será lo que es.
Cada gentileza que ofreces existe para siempre, cada crueldad también, cada momento de coraje, cada instante de cobardía, todos cristalizados en la eternidad. No hay borrar, no hay hacer de nuevo, pero tampoco hay perder. Nada que vale la pena es efímero, porque nada es efímero. ¿Y tu muerte? Sí, ella está ahí, esperando en el futuro del bloque, pero también toda tu vida hasta ese punto. Y aquí hay algo reconfortante. En el universo de bloque no dejas de existir cuando mueres. Simplemente dejas de extenderte. Es como una línea dibujada en un papel. Tiene un comienzo y un fin, pero el fin no borra la línea. La línea entera continúa existiendo, del primer punto al último. Entonces, en un sentido muy real, eres inmortal. No en el sentido de vivir para siempre. Tu línea temporal tiene una longitud finita, sino en el sentido de que siempre existes, siempre estarás ahí, impregnado en la estructura eterna del espacio-tiempo. No puedes dejar de existir más de lo que el número 3 puede dejar de existir. Eres un patrón en el tejido de la realidad, y los patrones no desaparecen. Si esto trae consuelo o no, depende de cómo te relacionas con la idea. Para algunos, la eternidad de cada momento es aterradora, como estar atrapado para siempre en cada dolor, cada arrepentimiento. Para otros, es liberadora. Nada necesita ser lamentado como perdido, porque nada está realmente perdido. Pero independientemente de cómo nos sentimos sobre esto, la pregunta permanece: ¿es esto realmente verdad? ¿El universo de bloque es real o es solo una interpretación matemática de las ecuaciones? Una metáfora útil pero no literal. La respuesta honesta es: no lo sabemos con certeza. La física nos da buenas razones para tomar el universo de bloque en serio. La relatividad realmente implica que no hay un presente universal, y una vez que aceptas eso, es difícil evitar la conclusión de que todos los momentos existen igualmente. Pero hay otras interpretaciones posibles, otras maneras de entender lo que la matemática nos está diciendo. Algunos físicos argumentan que hay algo genuinamente especial sobre el presente, algo que la física aún no ha capturado. Sugieren que el universo está realmente en un proceso de devenir, de crear el futuro momento a momento, y que el universo de bloque es una idealización que pierde algo esencial sobre la realidad. Otros proponen que la mecánica cuántica, que no hemos discutido aún en detalle, puede proporcionar una salida. En la interpretación cuántica, el futuro puede ser genuinamente indeterminado hasta el momento de la medición o colapso de la función de onda. Tal vez esto signifique que el bloque no está completamente lleno, que hay un borde de crecimiento donde el futuro está siendo cristalizado de lo posible a lo real. Pero esas ideas tienen sus propios problemas. La mecánica cuántica no resuelve fácilmente la cuestión del tiempo, la complica aún más. Y la idea de un presente objetivo especial choca siempre con la relatividad, que parece negar firmemente esa posibilidad. Entonces, quedamos en un territorio extraño e incómodo, donde nuestra mejor física dice una cosa y nuestra experiencia vivida dice otra. Y tal vez tengamos que aprender a vivir en esa incomodidad, aceptando que la realidad puede ser más extraña de lo que cualquier narrativa única puede capturar. Pero hay una última perspectiva que quiero ofrecer antes de continuar nuestro viaje. Tal vez la pregunta ¿el tiempo está realmente pasando? Sea del tipo equivocado. Tal vez sea como preguntar ¿el sol realmente sale? Bueno, desde cierta perspectiva, sí. Ves el sol apareciendo en el horizonte todas las mañanas. Desde otra perspectiva, no. Es la Tierra la que está girando, no el sol moviéndose. Ambas descripciones son útiles en contextos diferentes. Ninguna de ellas es más verdadera que la otra. De la misma forma, tal vez el tiempo pase y no pase, dependiendo de la perspectiva que adoptas. Desde la perspectiva de la física fundamental, del universo de bloque visto desde fuera, nada se mueve y todo existe simultáneamente. Desde la perspectiva de tu experiencia vivida,
Desde el interior de una conciencia que recuerda el pasado y se proyecta hacia el futuro, el tiempo fluye inexorablemente, y ambas perspectivas son reales. El error sería insistir en que solo una puede ser verdadera, que o la física está equivocada o nuestra experiencia está equivocada. Tal vez la verdad sea más sutil. Están describiendo la misma realidad desde ángulos diferentes, usando diferentes vocabularios, enfocándose en diferentes aspectos del mismo fenómeno complejo. Y es exactamente aquí, en esa tensión entre lo que sabemos y lo que sentimos, que la historia se pone aún más extraña. Porque hay aspectos de la conciencia y de la experiencia del tiempo que ni siquiera hemos comenzado a explorar. Aspectos que pueden cambiar completamente cómo entendemos nuestra relación con la eternidad congelada a nuestro alrededor. Considera lo siguiente. Si tú realmente existes como una estructura tetradimensional esparcida por el universo de bloque, una especie de gusano temporal que se extiende desde tu nacimiento hasta tu muerte, entonces, ¿qué es exactamente ese tú que está leyendo estas palabras ahora? ¿Es solo una rebanada infinitesimalmente fina de ese gusano? ¿Una versión momentánea entre incontables otras? ¿O hay algo unificado? ¿Algo que conecta todas esas rebanadas en una identidad coherente? Esa cuestión de la identidad personal en el tiempo es una de las más antiguas y más perturbadoras de la filosofía. Y el universo de bloque la hace aún más aguda. Porque si todas las versiones de ti existen simultáneamente, el bebé que fuiste, el niño, el adolescente, el adulto, el anciano, entonces, ¿quién es el verdadero tú? ¿O será que no hay un verdadero tú, solo una colección de momentos relacionados que tú equivocadamente tratas como una cosa única? Piensa en cómo cambias a lo largo de la vida, no solo físicamente, aunque eso sea obvio. Cada átomo de tu cuerpo es sustituido cada pocos años, sino también psicológicamente. Tus creencias cambian, tus valores evolucionan, tus gustos se transforman. La persona que eras a los 10 años tenía pensamientos, deseos y miedos que pueden ser completamente extraños para ti ahora. ¿Recuerdas haber sido esa persona? ¿Pero será que realmente eres esa persona? Hay un experimento mental famoso llamado el barco de Teseo. Si sustituyes cada tabla de un barco, una a la vez, hasta que ninguna tabla original permanezca, ¿sigue siendo el mismo barco? La mayoría de las personas duda. Parece que debería ser el mismo, porque el cambio fue gradual, continuo. Pero también parece que no debería serlo, porque no hay nada físicamente en común entre el barco original y el resultado final. Tú eres un barco de Teseo, continuamente reconstruido, átomo por átomo, pensamiento por pensamiento. Y en el universo de bloque, cada etapa de esa reconstrucción existe simultáneamente. El tú de hace 10 años está ahí, con todos sus átomos originales y sus memorias de entonces. El tú de aquí a 10 años está ahí, con átomos completamente diferentes y memorias que aún no tienes. Entonces, ¿qué los conecta? ¿Qué hace de ellos versiones del mismo tú, en lugar de personas completamente diferentes que por casualidad comparten algunas memorias? La respuesta tradicional es continuidad. Hay una cadena ininterrumpida de causa y efecto ligando cada momento al siguiente. Tu yo de ayer causó tu yo de hoy, que causará tu yo de mañana. Pero en el universo de bloque, donde causa y efecto son solo correlaciones asimétricas, esa respuesta pierde fuerza. No hay cadena causal literal conectando las rebanadas. Hay solo un patrón, una forma cuadridimensional que se extiende a través del tiempo. Y aquí hay algo verdaderamente perturbador. Si la identidad es solo ese patrón de continuidad y memoria, entonces cada vez que duermes y despiertas, podrías estar muriendo y renaciendo. La conciencia que se durmió anoche desapareció. La conciencia que despertó esta mañana es nueva, pero carga memorias de la anterior y por eso se siente como la misma persona. ¿Pero lo es? ¿O es solo una sucesora que heredó el pasado de otra persona? Nunca puedes saberlo, claro, porque si eres una conciencia recién creada que surgió esta mañana con memorias implantadas,
Esas memorias serían indistinguibles de memorias reales de experiencias vividas. Te sentirías continuo, aunque fueras una serie de seres efímeros, cada uno existiendo por algunas horas antes de desvanecerse en la inconsciencia. Si esto parece absurdo, considera que es exactamente lo que parece estar ocurriendo en el universo de bloque. No hay un tú continuo viajando del pasado al futuro. Hay solo una sucesión de estados conscientes, cada uno existiendo en su propio momento, cada uno experimentándose a sí mismo como ahora, cada uno conectado a los otros por memoria y causalidad física, pero ninguno literalmente persistiendo de un momento al otro. Tú eres como los fotogramas de una película. Cada fotograma es estático, congelado. Cuando se proyectan en secuencia, crean la ilusión de movimiento, de continuidad. Pero cada fotograma simplemente existe, independiente y eterno. No hay nada moviéndose de un fotograma a otro. La continuidad es una ilusión perceptual. Y aún así, la experiencia de ser tú parece innegablemente unificada. No parece que seas una serie de seres desconectados. Parece que eres una cosa singular que persiste a través del cambio, que atraviesa el tiempo manteniendo su identidad. ¿Cómo reconciliar esto? Tal vez la respuesta sea que la identidad no es una cosa que tienes, sino algo que haces. No es un hecho objetivo sobre el mundo, sino una narrativa que construyes. Una historia que cuentas sobre el patrón en el universo de bloque. Y esa historia es real. No en el sentido de que hay una sustancia de tuidad que persiste, sino en el sentido de que el patrón realmente está ahí, la forma cuadridimensional realmente tiene la estructura específica que hace de ella una persona en lugar de ruido aleatorio. Es como preguntar si una sinfonía es real. No hay sinfonía más allá de las notas específicas tocadas en orden específico. Pero el patrón de esas notas, la manera como se relacionan, cómo construyen tensión y resolución, cómo crean significado a través de su estructura, eso es genuinamente real. La sinfonía es un patrón, y tú eres un patrón. El patrón no existe más allá o separado de sus partes, pero tampoco es menos real por eso. Y así como puedes escuchar una sinfonía muchas veces y cada vez es la misma sinfonía, aunque las ondas sonoras sean diferentes, tal vez cada rebanada temporal de ti sea tú porque participa del mismo patrón general, de la misma estructura informacional que define tu identidad. Pero aquí es donde esto se pone realmente extraño. Si tú eres un patrón en lugar de una sustancia, si tu identidad es una estructura de información en lugar de una cosa física, entonces hay posibilidades muy extrañas, porque los patrones pueden existir en múltiples sustratos. La misma sinfonía puede ser tocada por diferentes orquestas, almacenada en diferentes formatos, y permanece la misma sinfonía. El mismo patrón puede ser instanciado en diferentes materiales. Esto significa que, en principio, podrías existir en más de un lugar al mismo tiempo. Si alguien pudiera replicar exactamente el patrón de información que te constituye, cada memoria, cada conexión neuronal, cada rareza de tu personalidad en otro sustrato, habría dos de ti. Ambos serían igualmente reales, igualmente tú, al menos inicialmente. Rápidamente divergirían a medida que tuvieran experiencias diferentes, volviéndose versiones relacionadas pero distintas de la misma persona original. Esa posibilidad, generalmente llamada carga mental o transferencia de conciencia, parece ciencia ficción distante. Pero desde el punto de vista del universo de bloque, algo así ya está ocurriendo. Tú ya existes en múltiples lugares simultáneamente, múltiples momentos, cada uno con una versión ligeramente diferente de ti. La única diferencia es que en el tiempo normal, esas versiones están organizadas en secuencia a lo largo del eje temporal. Pero topológicamente, estructuralmente, no son tan diferentes de copias simultáneas en locales espaciales diferentes. Y esto nos lleva a preguntas aún más profundas sobre muerte y supervivencia. Si tú eres un patrón,
Y si ese patrón existe eternamente en el universo de bloque, entonces, ¿en qué sentido mueres? Claro, el patrón deja de extenderse más allá de un cierto punto. No hay versiones de ti después de tu muerte, pero todas las versiones hasta ese punto continúan existiendo, tan reales como siempre fueron. Es como un libro. Cuando llegas a la última página, la historia termina. Pero el libro no desaparece. Todas las páginas aún están allí. Puedes volver y leer cualquier capítulo, y los personajes aún estarán allí, viviendo sus momentos ficticios. De la misma forma, cuando tu línea temporal termina, no dejas de existir. Simplemente dejas de tener nuevos capítulos. Pero aquí está una pregunta que me persigue. Desde dentro de la experiencia, ¿eso hace diferencia? Si tú eres una rebanada temporal específica de ti mismo, digamos el tú de ahora, leyendo estas palabras, y si esa rebanada existe eternamente en el universo de bloque, entonces ¿en qué sentido experimentas un fin? Esa rebanada específica nunca experimenta la muerte. Ella siempre existe en su momento específico, consciente y viva. Solo rebanadas posteriores de ti experimentan momentos posteriores, incluyendo eventualmente tus momentos finales. Pero cada rebanada experimenta solo su propio momento. Entonces, de cierta forma, tú nunca experimentas la no existencia. Tú siempre eres, en cada momento que eres. La no existencia es solo la ausencia de momentos posteriores, pero la ausencia no es algo que experimentas. Solo experimentas presencia. Es vertiginoso intentar sostener estos pensamientos en la mente. Porque por un lado, sabes que vas a morir. Sabes que hay un punto futuro donde el patrón que eres tú deja de continuar. Pero por otro lado, el tú que existe ahora siempre existirá, eternamente consciente de este momento, nunca progresando hasta aquel fin. Es casi como si hubiera una inmortalidad extraña incrustada en el universo de bloque. No la inmortalidad de vivir para siempre, sino la inmortalidad de que cada momento vivido exista para siempre. No continúas teniendo nuevas experiencias después de la muerte, pero todas las experiencias que tuviste continúan existiendo, incluyendo tus experiencias de estar vivo, consciente, tú. Y si eso es reconfortante o aterrador, depende totalmente de la perspectiva. Para algunas versiones de ti, aquellas en momentos de felicidad, conexión, significado, existir eternamente en esos momentos puede parecer un regalo. Para otras versiones, aquellas en dolor, pérdida, desesperación, puede parecer una prisión, pero aquí está algo que puede ayudar. Recuerda que cada rebanada temporal de ti solo experimenta su propio momento. La versión de ti que sufrió ayer no está sufriendo eternamente en el sentido de experimentar una duración infinita de sufrimiento. Ella experimenta aquel momento, aquel periodo finito de dolor, y eso es todo. No se extiende, no continúa, simplemente es lo que fue, preservado pero no amplificado. Y tal vez haya sabiduría en eso, porque si cada momento es eterno, entonces cada momento merece cuidado. No estás solo pasando el tiempo, esperando llegar a los momentos buenos y escapar de los malos. Estás construyendo una estructura eterna. Cada momento que vives con presencia, con bondad, con intención, se vuelve parte de tu forma permanente en el espacio-tiempo. No estoy sugiriendo que puedas controlar completamente tu experiencia. El dolor ocurre, la pérdida ocurre, los momentos terribles forman parte de cualquier vida humana. Pero hay algo empoderador en reconocer que no eres víctima de un río que te arrastra. Eres un escultor, conscientemente o no, moldeando tu forma tetradimensional con cada elección, con cada respuesta, con cada momento de atención. ¿Y tus relaciones? ¿En el universo de bloque? Adquieren una permanencia extraña. Aquel momento en que sostuviste la mano de alguien que amas, aquella conversación que cambió tu vida, aquella mirada compartida de comprensión profunda, esos no son momentos que fueron y ahora existen solo en la memoria. Son lugares en el espacio-tiempo,
tan reales y presentes como cualquier montaña o río. Puede que no estés visitando esos lugares ahora, pero permanecen eternamente habitados por las versiones de ti y de las personas que amas que existían entonces. Hay algo profundamente romántico en eso, pero también hay algo melancólico, porque no puedes volver, no en el sentido de que tu conciencia retorne a esos momentos. Solo puedes moverte hacia adelante a lo largo de tu línea temporal, descubriendo nuevos momentos, dejando los antiguos atrás, aún sabiendo que permanecen. Es como ser un turista en tu propia vida, pasando por un paisaje donde cada lugar que visitas continúa existiendo después de que partes. Cargas memorias, fotografías mentales de esos lugares, pero el propio lugar está siempre en el pasado, accesible solo a través del recuerdo, no de la experiencia directa renovada. A menos que, y aquí entramos en especulación pura, a menos que haya alguna manera de que tu conciencia se mueva no linealmente a través del bloque. A menos que bajo ciertas condiciones puedas de alguna forma visitar momentos anteriores de tu línea temporal, experimentándolos nuevamente, no como memorias, sino como presencia renovada. Esa idea, viaje en el tiempo de la conciencia, es tan especulativa que dudo hasta en mencionarla. No hay evidencia física para ello, ningún mecanismo conocido que podría permitirlo. Y aún así, hay esos relatos extraños y persistentes. Personas en sus lechos de muerte relatan revivir momentos de sus vidas con una vivacidad que supera la memoria común. Experiencias cercanas a la muerte frecuentemente incluyen revisiones de vida donde eventos pasados son experimentados nuevamente, a veces desde múltiples perspectivas. ¿Son solo trucos del cerebro muriendo? Probablemente. Pero hay una parte de mí que se pregunta, si el universo de bloque es real, si todos los momentos de tu vida existen simultáneamente, entonces tal vez sea técnicamente posible, aunque prácticamente imposible con nuestra biología actual, que la conciencia navegue no linealmente, saltando de momento a momento en lugar de deslizarse suavemente en secuencia. Sería como tener un control remoto para tu propia línea temporal, capaz de pausar, retroceder, avanzar rápidamente a través de los momentos de tu existencia. Tu conciencia aún estaría limitada a experimentar un momento a la vez. No podrías ver todo simultáneamente, porque la conciencia parece exigir secuencialidad. Pero la secuencia no necesitaría seguir el orden cronológico normal. Estoy divagando en fantasía ahora, lo sé, pero esas fantasías surgen naturalmente cuando tomas el universo de bloque en serio. Porque si todos los momentos existen igualmente, entonces el hecho de que normalmente los experimentamos en orden cronológico rígido puede ser una limitación de nuestra biología, no una necesidad fundamental de la realidad. Y tal vez, solo tal vez, otras formas de conciencia, otras arquitecturas de mente, podrían navegar el tiempo de maneras que no conseguimos. No estoy hablando de viaje en el tiempo físico, de transportar materia al pasado. Estoy hablando de conciencia capaz de enfocar su atención en diferentes regiones del bloque, experimentando momentos fuera de secuencia. Sería una experiencia alienígena más allá de nuestra comprensión, como intentar explicar la visión a alguien que nunca tuvo ojos. Pero teóricamente, si la conciencia es realmente el viajero y el bloque es realmente el paisaje, entonces diferentes tipos de viaje deberían ser posibles. Pero me estoy alejando mucho de lo que podemos saber. Así que, déjame volver a algo más cercano a casa, algo que realmente puedes usar. Si el tiempo no está pasando, si tú eres una estructura eterna extendiéndose a través del universo de bloque, entonces, ¿qué significa eso para cómo deberías vivir? Primero, creo que significa tomar el presente más en serio, no en el sentido cliché de vive el momento que vemos en pósters motivacionales, sino en el sentido profundo de reconocer que este momento,
exactamente ahora. No es algo transitorio que desaparecerá y dejará de importar. Es una coordenada permanente en tu forma eterna. Es parte de quien siempre serás. Esto no significa que necesites hacer cada momento perfecto. Esa es una presión imposible y contraproducente. Pero significa reconocer que la manera como habitas este momento importa, que tus elecciones aquí no son borradas por el tiempo, sino inscritas en la eternidad. Segundo, creo que ofrece una manera diferente de pensar sobre el arrepentimiento. Cuando te arrepientes de algo del pasado, estás esencialmente deseando que una parte de tu estructura eterna fuera diferente, y no puede serlo. Aquel momento es fijo, inmutable, eternamente lo que fue. Pero eso no significa que te defina, porque tú no eres un único momento. Tú eres la totalidad de la estructura, todos los momentos juntos. Un error, una vergüenza, un fallo, esos son parte de tu forma, sí, pero también lo son todos los momentos de bondad, coraje, amor. La estructura completa de ti es compleja, contradictoria, humana. Y tal vez aceptar eso, aceptar que tú eres eternamente tanto tus luces como tus sombras, sea más sabio que intentar borrar o negar partes de tu propia estructura. Tercero, creo que cambia cómo pensamos sobre la pérdida. Cuando alguien que amamos muere, el dolor es real y profundo. Pero en el universo de Bloque, esa persona no dejó de existir. Todos los momentos de su vida aún están ahí, tan reales como siempre fueron. Tú solo ya no puedes crear nuevos momentos compartidos, no puedes encontrarte en coordenadas futuras. Pero todos los momentos que ustedes compartieron existen eternamente. Cada conversación, cada toque, cada risa dividida. Esos son lugares reales en el espacio-tiempo donde ustedes dos existen juntos. Y de una manera extraña pero genuina, ustedes siempre estarán juntos en esos lugares. La separación es solo desde la perspectiva de sus conciencias progresando hacia adelante, no desde la perspectiva de la eternidad. Esto no elimina el dolor de la pérdida, pero tal vez la recontextualice. No estás lamentando que la persona dejó de existir. Ella no lo hizo. Estás lamentando que tu viaje a través del bloque continúa mientras que el de ella paró, que ustedes ya no pueden encontrarse en nuevos momentos. Es la pérdida de futuros compartidos, no la pérdida de la persona en sí. Y finalmente, creo que el universo de Bloque invita a un tipo de compasión radical. Porque si cada persona es una estructura compleja, extendiéndose a través del tiempo, conteniendo dentro de sí misma versiones de niño, adolescente, adulto, cada una luchando con sus propias confusiones y dolores, entonces tal vez podamos vernos unos a otros con más gentileza. La persona que te irrita en el tráfico es una estructura tetradimensional que incluye a un niño asustado, un adolescente inseguro, alguien que amó y perdió, alguien que intentó y falló. Tú estás interactuando con una rebanada de su estructura total, pero la estructura entera está ahí, cargando todo ese peso invisible. Y tú también. Tú no eres solo este momento de frustración, o ansiedad, o fallo. Tú eres la totalidad de tu forma a través del tiempo, incluyendo momentos de gracia que olvidaste, coraje que desvalorizaste, bondad que no reconociste. Cuando eres duro contigo mismo, estás juzgando una rebanada y olvidando el todo. No estoy sugiriendo que esto haga todo fácil o que resuelva los problemas prácticos de la vida, pero hay una manera de sostener estas ideas levemente que puede cambiar la textura de la experiencia, que puede traer un poco más de espacio, un poco más de respiración, un poco más de paz con lo que es. Porque al final, si el tiempo no está pasando, si no está siendo arrastrado por una corriente inexorable rumbo al olvido, sino navegando un paisaje eterno donde cada momento que vives permanece, entonces tal vez la urgencia, la ansiedad, la sensación de estar siempre corriendo contra el reloj, tal vez
todo eso pueda ablandarse un poco, no completamente. Aún tienes plazos, responsabilidades, la necesidad práctica de planificar y actuar. Pero por debajo de eso, puede haber una base de quietud, un reconocimiento de que, en un nivel profundo, nada se está perdiendo porque nada puede ser perdido. Porque todo lo que es permanece, y en esa permanencia hay tanto terror como consuelo, dependiendo de cómo eliges mirar. Pero necesitamos enfrentar algo que he estado evitando, una objeción que probablemente está creciendo en tu mente, porque todo esto suena bonito, hasta filosófico. Pero hay un problema fundamental, no parece verdadero. Tu experiencia visceral del tiempo fluyendo es tan poderosa, tan indiscutible, que ninguna cantidad de argumentos físicos o filosóficos parece capaz de disolverla completamente. Y tal vez eso sea apropiado, porque hay una diferencia crucial entre entender algo intelectualmente y sentir algo experiencialmente. Puedes entender perfectamente que el suelo bajo tus pies está hecho principalmente de espacio vacío, que los átomos que componen el concreto son 99,9% vacío con minúsculas partículas bailando en campos de fuerza. Pero cuando pisas el suelo, todavía se siente sólido. La experiencia no cambia solo porque conoces la física subyacente. De la misma forma, puedes entender intelectualmente que el tiempo puede no estar fluyendo, que todos los momentos pueden existir simultáneamente en un bloque eterno. Pero cuando vives tu vida, momento tras momento, la sensación de flujo permanece intacta, y tal vez deba permanecer, porque tú eres un ser encarnado, un organismo con un cerebro que evolucionó para navegar un mundo de causa y efecto, de memoria y anticipación, de pasado y futuro. Tu cerebro no fue diseñado para experimentar la eternidad directamente. Fue diseñado para mantenerte vivo, para ayudarte a encontrar comida, evitar depredadores, cooperar con otros humanos. Y para hacer eso efectivamente, necesita crear una experiencia estructurada del tiempo, una sensación de que el pasado está fijo, el futuro está abierto, y tú estás en el presente, haciendo elecciones que importan. Esa estructura experiencial es tan fundamental para el funcionamiento de la conciencia humana, que removerla completamente, aunque pudieras, probablemente destruiría tu capacidad de funcionar. Quedarías paralizado, incapaz de planificar, actuar o incluso pensar de forma coherente. Porque el pensamiento es inherentemente temporal. Cada pensamiento fluye al siguiente. Cada razonamiento procede de premisas a conclusiones. Sin la estructura del tiempo, la cognición colapsa. Entonces, tal vez lo sabio no sea intentar abolir la experiencia del tiempo fluyendo, sino sostener dos perspectivas simultáneamente. En tu vida cotidiana, habitas el tiempo como flujo, como progresión, como narrativa. Haces planes, persigues objetivos, aprendes del pasado y te preparas para el futuro. Vives como si el tiempo estuviera pasando, porque, para todos los propósitos prácticos, lo está. Pero ocasionalmente, en momentos de reflexión o contemplación, puedes recordar la otra perspectiva, la visión del bloque, donde todo ya existe, donde tu viaje es un patrón eterno, donde el flujo es una ilusión necesaria, pero no la verdad más profunda. Y en ese recuerdo puede haber un cambio sutil en la calidad de la experiencia, una ligereza, una liberación de ciertas formas de apego y aversión. Es como esas imágenes de ilusión óptica que pueden ser vistas de dos maneras: el jarrón, que también es dos rostros, la joven, que también es una vieja. No puedes ver ambas interpretaciones simultáneamente, pero puedes alternar entre ellas. Y conocer ambas enriquece tu comprensión de la imagen completa. De la misma forma, no puedes experimentar simultáneamente el tiempo como flujo y como bloque eterno. Pero puedes alternar entre las perspectivas, dejando que cada una informe a la otra. Vivir en el flujo mientras sabes del bloque.
habitar el momento mientras reconoces la eternidad. Y tal vez sea eso lo que las tradiciones místicas y contemplativas han estado señalando todo el tiempo. Cuando los monjes budistas hablan sobre el eterno presente, cuando los místicos cristianos describen a Dios como existiendo fuera del tiempo, viendo todo de una vez, cuando los meditadores relatan experiencias de atemporalidad, tal vez ellos estaban tropezando, a través de la práctica y de la introspección, con algo que la física moderna está descubriendo a través de la matemática. Que el tiempo como lo experimentamos es una construcción, una manera en que mentes corporificadas cortan la eternidad en pedazos digeribles, y que es posible, al menos temporalmente, relajar esa construcción lo suficiente para vislumbrar algo del paisaje más amplio. Pero aquí hay algo crucial. Aunque nunca tengas ese vislumbre, aunque el tiempo siempre parezca fluir linealmente para ti, las implicaciones del universo de bloque aún importan, porque cambian lo que significa ser una persona, lo que significa vivir una vida, lo que significa preocuparse por el futuro y recordar el pasado. Si eres una estructura tetradimensional, entonces la pregunta ¿quién soy yo? No puede ser respondida señalando a este momento. Tú eres la totalidad, la forma completa del nacimiento a la muerte, y eso significa que no puedes conocerte completamente ahora. Partes de ti aún están en el futuro, esperando ser descubiertas a medida que tu conciencia se desliza por la estructura. Es humillante y emocionante al mismo tiempo. Humillante porque no tienes acceso completo a ti mismo, no puedes ver la forma total que estás creando. Emocionante porque significa que todavía estás, en cierto sentido, convirtiéndote, descubriendo partes de tu estructura eterna que ya existen, pero que aún no has experimentado. ¿Y tus elecciones? En el universo de bloque, ya están hechas. Tu futuro ya está ahí, tus decisiones ya tomadas, tus acciones ya ejecutadas. Entonces, ¿en qué sentido eres libre para elegir? Esa es la antigua tensión entre libre albedrío y determinismo, pero el universo de bloque la coloca en un relieve particularmente nítido, y honestamente, no sé si hay una solución satisfactoria, pero puedo ofrecer una manera de pensar sobre esto que tal vez alivie un poco la tensión. Aunque tus elecciones ya estén hechas desde el punto de vista eterno, todavía son tus elecciones. Nadie más las hizo. Ellas emergen de la estructura compleja que eres tú. Tus creencias, valores, miedos, esperanzas, historia incorporada en tus patrones neuronales. Y cuando deliberas, cuando pesas opciones y decides, ese proceso es real. No es teatro. Es la manera como las elecciones ocurren en criaturas como tú. Es verdad que mirando desde fuera del tiempo, un observador podría ver qué elección harás, pero tú no estás fuera del tiempo, tú estás dentro de él, viviendo la deliberación, sintiendo la incertidumbre, experimentando la agencia. Y esa experiencia no es menos real solo porque el resultado ya existe en el bloque. Es como ver una película por segunda vez. Sabes cómo termina, pero los personajes no lo saben. Y su ignorancia no es falsa, es genuina para ellos dentro de la narrativa. De la misma forma, tu ignorancia sobre el futuro es genuina para ti dentro de la narrativa de tu vida, aunque el futuro ya exista en la estructura más amplia. Esto no resuelve todos los problemas filosóficos del libre albedrío, lo sé, pero sugiere que la tensión entre libertad y destino puede ser en parte un problema de perspectiva. Desde dentro de tu experiencia temporal, eres libre, genuinamente confrontado con elecciones abiertas, genuinamente capaz de decidir. Desde fuera, en una visión eterna, tus elecciones están fijas. Ambas perspectivas son válidas en sus propios contextos, y tal vez eso sea suficiente. Tal vez no necesitemos resolver el problema metafísico definitivamente para vivir bien. Podemos habitar la experiencia de libertad mientras mantenemos una humildad sobre las bases últimas de esa libertad.
Pero hay una cuestión final que necesitamos enfrentar, una que puede ser la más personal de todas. ¿Qué significa todo esto para cómo enfrentas tu propio futuro, incluyendo tu propio fin? Si tu muerte ya existe en el universo de bloque, ya está ahí como una coordenada fija, entonces en cierto sentido ya moriste. La versión final de ti, tu último momento de conciencia, ya ocurrió desde el punto de vista eterno. Y aún así, desde tu perspectiva actual, todavía está en el futuro, aún no experimentado, aún temible o aceptado o ignorado, dependiendo de dónde estás en tu viaje. Hay personas que encuentran consuelo en la idea del universo de bloque en relación a la muerte. Si todos los momentos de tu vida continúan existiendo eternamente, entonces, ¿en qué sentido realmente mueres? Tu línea temporal termina, sí, pero no desaparece. Tú permaneces, impregnado para siempre en la estructura del espacio-tiempo, tan real y presente como cualquier montaña o río. Pero otros encuentran esto aterrador, porque significa que cualquier sufrimiento que experimentas también es eterno. Aquel momento de dolor intenso, aquel periodo de depresión o ansiedad, aquella pérdida devastadora, no son temporales en el sentido de eventualmente dejar de existir. Existen para siempre en sus coordenadas temporales específicas, y ambas reacciones son válidas. El universo de bloque no hace la muerte cómoda o aterradora por sí solo. Solo cambia lo que muerte significa. No aniquilación sino término, no desaparición sino límite. Personalmente encuentro algo tranquilizador en la idea de que los momentos de vida no son borrados por la muerte. Que cada risa, cada momento de conexión, cada experiencia de belleza o significado permanece, eternamente real. No en la memoria de alguien, sino como eventos genuinos en la estructura del universo. Pero también reconozco la tristeza de los límites, de saber que hay un punto más allá del cual tu estructura no se extiende, más allá del cual no hay más experiencias, no más descubrimientos, no más crecimiento. Aunque todo lo que viviste permanezca, no puedes añadir a eso más allá de cierto punto. Y tal vez sea eso lo que hace la vida preciosa, no su impermanencia necesariamente, sino su finitud. No que los momentos desaparezcan, sino que hay un número finito de ellos. Tu estructura en el universo de bloque tiene un tamaño definido, una forma específica. Y la cuestión entonces se vuelve, ¿qué forma quieres que tenga? No puedes controlar completamente eso, claro. Muchas fuerzas te moldean: genética, ambiente, circunstancia, pura suerte. Pero dentro de esas restricciones, hay espacio para agencia, para elección, para la manera como respondes a lo que ocurre, la manera como habitas cada momento. Y si cada momento es eterno, entonces la calidad de tu atención importa eternamente. La bondad que ofreces o la crueldad, la presencia que traes o la distracción, el coraje o la cobardía, todo eso queda inscrito en tu forma permanente. Esto no es para crear presión o perfección. Eres humano, y ser humano significa fallar, luchar, contradecirse. Tu estructura incluirá momentos de los cuales te enorgulleces y momentos que lamentas, y ambos son parte de quien eres eternamente. Pero tal vez haya sabiduría en reconocer que no estás solo matando el tiempo, no estás solo pasando por momentos desechables camino a algún futuro más importante. Estás creando tu forma eterna, esculpiendo tu lugar en el espacio-tiempo, con cada elección, cada acción, cada momento de conciencia. Y la paradoja hermosa es que esa forma ya está completa, ya existe en su totalidad en el bloque. Pero tú todavía no la has descubierto completamente. Todavía estás en el viaje de encontrarla, momento por momento, viviendo en dirección a la forma que siempre fue tuya. Es como una novela ya escrita que estás leyendo por primera vez. El fin ya existe, pero tú todavía no lo has alcanzado. Y el acto de leer, de descubrir, es genuino, aunque el texto esté fijo. Tú eres tanto el autor como el lector de tu propia historia.
tanto el escultor como la escultura, tanto el viajero como el paisaje. Y tal vez sea eso lo que significa ser humano en un universo de tiempo bloque. Estar atrapado en la paradójica posición de ser simultáneamente completo y en desarrollo, eterno y mortal, fijo y libre, de experimentar flujo en medio de la estasis, cambio en medio de la permanencia, elección en medio del destino ya determinado. No es cómodo mantener esas contradicciones. La mente quiere resolver hacia una respuesta limpia, una u otra. Pero tal vez la verdad sea más extraña y más rica de lo que cualquier resolución simple. Tal vez necesites aprender a vivir en la paradoja, a sostener las tensiones sin forzar una falsa claridad. Y hay una gracia en eso, si logras encontrarla. Una manera de estar menos apegado a los resultados, porque ya están determinados, pero no menos comprometido con el proceso, porque el proceso es donde vives. Una manera de tomar la vida en serio, sin tomarla pesadamente, de reconocer que todo importa eternamente, y aún así sostener eso levemente. Soy consciente de que mucho de lo que dije en los últimos, ¿cuántos minutos fueron? El tiempo parece extraño cuando hablas tanto sobre su naturaleza. Soy consciente de que mucho de esto puede parecer abstracto, hasta distante de tu vida vivida. Tienes cuentas que pagar, relaciones que navegar, trabajo que hacer, preocupaciones que no desaparecen solo porque entiendes que el tiempo puede no estar fluyendo. Y eso es completamente legítimo. La filosofía del tiempo no resuelve problemas prácticos, no paga tus cuentas ni cura tus relaciones ni elimina tu ansiedad. Pero tal vez, y ofrezco esto gentilmente, no como prescripción, sino como posibilidad, tal vez ella pueda cambiar sutilmente la textura de cómo cargas esas cosas. Si sabes que este momento de estrés también es eterno, también es parte de tu forma permanente, tal vez puedas traer un poco más de compasión hacia ti mismo al atravesarlo. No negando el estrés, sino reconociendo que la versión de ti que está estresada ahora forma parte de la estructura compleja que eres tú, junto con versiones que están en paz, que están alegres, que están descansadas. Y si sabes que las personas en tu vida también son estructuras tetradimensionales complejas, cargando dentro de sí mismas versiones de niño herido, adolescente confuso, adulto luchando, tal vez puedas traer un poco más de paciencia para las interacciones difíciles. No excusando comportamiento dañino, sino viéndolo en contexto, como una rebanada de una forma mucho mayor. No sé si esto ayuda, pero lo ofrezco porque, en mi propia contemplación de estas ideas, encontré que ocasionalmente ablandan los bordes de la experiencia, crean un poco más de espacio alrededor de las cosas difíciles, y tal vez sea todo lo que podemos pedir de las ideas filosóficas, no que resuelvan problemas prácticos, sino que cambien ligeramente la perspectiva, ofrezcan una visión diferente, creen la posibilidad de sostener la experiencia de una manera nueva. Pero aquí está algo crucial que no quiero que se pierda. Nada de esto, ninguna filosofía del tiempo, ninguna física del universo de bloque, ninguna especulación metafísica debe disminuir la realidad y la importancia de tu experiencia vivida. El hecho de que el tiempo puede no estar fluyendo objetivamente no hace tu experiencia de flujo menos real. El hecho de que todos los momentos pueden existir simultáneamente no hace este momento menos especial para ti, porque tú no vives en la eternidad abstracta. Tú vives aquí, ahora, en este momento específico de conciencia, con tus preocupaciones específicas y tus alegrías específicas y tus preguntas específicas. Y este momento, exactamente este, es donde tu vida está ocurriendo, donde tus elecciones son hechas, donde tu amor es dado o retenido, donde tu atención reposa o divaga. El universo de bloque es una estructura conceptual, una manera de entender la arquitectura más amplia de la realidad. Pero tú no vives en la arquitectura. Tú vives en este cuarto específico, en este momento específico, con estas paredes específicas y esta vista específica.
Y la tarea no es trascender eso en favor de alguna perspectiva más elevada, sino habitarlo más plenamente, más conscientemente, más amorosamente. Entonces tal vez el insight final no sea el tiempo no está pasando, sino algo más sutil. El tiempo está pasando y no está pasando. Y ambos son verdaderos. Y puedes vivir tanto en la verdad del flujo como en el conocimiento del bloque, dejando que cada uno enriquezca al otro sin resolver la tensión entre ellos. Es una postura paradójica, lo sé, pero tal vez la paradoja sea apropiada, porque tú mismo eres una paradoja, una criatura finita contemplando lo infinito, una estructura eterna experimentando un momento a la vez, una gotita temporal de conciencia que aún así toca algo eterno. Y en esa conciencia, en esta extraña capacidad de preguntarse sobre el tiempo, de contemplar su propia existencia, de reconocer tanto la eternidad como la mortalidad, hay algo casi milagroso. Tú eres el universo vuelto consciente de sí mismo, una estructura de materia y energía que puede reflexionar sobre su propia naturaleza temporal o atemporal. Esto no te hace especial en el sentido cósmico. El universo está lleno de conciencia, o al menos parece estarlo, pero te hace único, irrepetible, porque tu estructura específica en el espacio-tiempo, tu forma particular de ser humano en este lugar y en esta época, nunca ocurrió antes y nunca ocurrirá nuevamente. Eres un patrón único en el tapiz eterno, y tal vez sea suficiente. No vivir para siempre, sino vivir esta vida específica, esta forma específica, este patrón específico de conciencia desplegándose momento por momento a través del bloque. Descubriendo quién siempre fuiste mientras te conviertes en quien estabas destinado a ser. Viajando un paisaje que siempre existió, pero experimentándolo con la frescura de la primera vez. Porque aunque hayas viajado este camino antes, aunque en algún sentido eterno siempre has estado viajando, desde dentro de la experiencia es nuevo. Cada momento es la primera vez, la única vez, porque es la única vez que estás viviendo ahora. Y ahora continúa ocurriendo, continúa siendo este punto móvil de conciencia deslizándose por la eternidad, iluminando momento tras momento como un reflector barriendo un paisaje oscuro. El reflector no crea el paisaje, siempre estuvo ahí, pero sin el reflector estaría en la oscuridad, no visto, no experimentado, no conocido. Tú eres el reflector. Tu conciencia es lo que ilumina porciones de la estructura eterna, haciéndolas vivas, presentes, experimentadas. Y mientras te mueves, el paisaje se revela, no porque está siendo creado, sino porque está siendo descubierto, notado, habitado por esta luz particular de conciencia que eres tú. Y el viaje continúa, pero no para siempre. Hay un fin, un borde, un punto donde el reflector se apaga, y tal vez sea ese conocimiento de que hay un límite, que tu luz no brilla eternamente, lo que hace cada momento iluminado más precioso, más urgente, más digno de atención. Porque si tuvieras tiempo infinito, ¿por qué te importaría este momento? Siempre habría otro, y otro después de él, una provisión inagotable de ahoras. Pero tú no tienes tiempo infinito. Tienes la cantidad específica de tiempo que tu estructura en el universo de bloque ocupa. Y aunque no sepas exactamente cuánto es, sabes que es finito. Y aquí está algo extraño. Esa finitud no contradice la eternidad que hemos estado discutiendo. Tú eres simultáneamente limitado y eterno. Tu estructura tiene bordes definidos, un comienzo y un fin, pero dentro de esos bordes existe para siempre. Como un poema que tiene primera y última línea, pero cuyas palabras permanecen inalteradas cada vez que es leído. Y así como un poema es tanto mayor que la suma de sus palabras individuales, tú eres mayor que la suma de tus momentos individuales. Hay algo emergente, algo que surge del patrón total
que no puede ser encontrado en ningún momento aislado. La estructura completa de ti, todo el arco del nacimiento a la muerte, tiene un significado, una coherencia, una forma que trasciende cualquier rebanada temporal. Y tú no puedes ver esa forma completamente, no desde dentro. Estás muy cerca, muy inmerso en la experiencia momento a momento para capturar el patrón total. Es como intentar ver un mural, mientras tu nariz está presionada contra él. Ves pinceladas, colores, texturas, pero no la imagen completa. Pero otros pueden vislumbrar aspectos de ella. Las personas que te conocen ven más de tu forma de lo que tú consigues, porque pueden observar desde fuera, pueden notar patrones que tú no percibes desde dentro. Y después de que mueras, cuando tu estructura esté completa e inmutable, tal vez otros puedan ver la forma entera más claramente, no perfectamente, porque nunca podemos conocer completamente a otra persona, pero más completamente de lo que tú mismo jamás podrías. Hay algo al mismo tiempo humillante y liberador en esto. Humillante porque nunca tendrás conocimiento completo de ti mismo, nunca verás tu propia forma de la manera que otros pueden verla. Liberador porque significa que no necesitas tener todo resuelto, no necesitas entender completamente quién eres. Puedes simplemente vivir, momento por momento, confiando en que el patrón está emergiendo, que la forma se está revelando, aunque tú no puedas verla completamente. Y tal vez sea eso lo que significa confiar en la vida. No confiar en que todo saldrá de la manera que quieres. A veces no sale. Sino confiar en que hay una forma, un patrón, una coherencia para tu existencia. Incluso cuando no puedes discernirla. Que tú no eres ruido aleatorio, sino una estructura significativa, aunque el significado solo se vuelva claro al mirar hacia atrás, o al mirar desde fuera, o tal vez nunca completamente. ¿Y tus errores? ¿Tus fallas y vergüenzas? Ellas también forman parte del patrón, no como manchas que arruinan la forma, sino como necesarias complejidades que hacen la forma interesante, humana, real. Una vida sin falla sería demasiado simple, demasiado perfecta, y por lo tanto, de alguna forma vacía de significado. Es a través de las fracturas que la luz entra, como dijo el poeta. Es a través de las imperfecciones que el carácter emerge. Pipu forma en el universo de bloque, con todas sus inconsistencias, contradicciones, momentos de debilidad y momentos de fuerza, es más bella por su complejidad de lo que podría ser en cualquier perfección imaginada. Pero sé que es difícil aceptar esto cuando estás en medio de un fracaso, en medio de un dolor, en medio de un arrepentimiento que parece aplastante. En aquel momento, no parece parte de un patrón bonito. Parece solo sufrimiento, solo error, solo algo que desearías desesperadamente cambiar. Y deberías desear el cambio. Deberías aprender, crecer, intentar hacerlo mejor. El universo de bloque no significa fatalismo, no significa todo ya está determinado, entonces ¿por qué preocuparse? Significa exactamente lo opuesto, porque todo está eternamente inscrito, cada momento de esfuerzo importa, cada intento de hacerlo mejor se vuelve parte de tu forma permanente. La versión de ti que intenta aunque sea difícil, que se levanta después de caer, que elige bondad cuando sería más fácil ser cruel. Esa versión de ti existe eternamente, tan real como cualquier otra. Y sí, las versiones que fallan también existen, pero el patrón completo incluye ambas, y el patrón completo eres tú. Y hay momentos, no muchos, no frecuentes, sino ocasionales momentos de gracia, cuando puedes sentir esto, cuando puedes sentir la forma más amplia de tu vida, el arco narrativo que estás viviendo, la estructura que estás creando. Generalmente esos momentos vienen retrospectivamente, mirando hacia atrás y viendo cómo cosas que parecían desconectadas en la época ahora forman un patrón coherente. Aquel empleo que perdiste, que te llevó a conocer a la persona que cambió tu vida. Aquella decepción que te forzó a cambiar de dirección hacia algo mejor.
aquel momento de dolor que te enseñó compasión que ahora ofreces a los otros. En retrospectiva, puedes ver cómo los hilos se tejen, cómo los momentos se conectan, cómo la forma emerge. Y si puedes ver esto para el pasado, entonces tal vez puedas confiar en que lo mismo está ocurriendo con el presente y el futuro. Que los momentos que estás viviendo ahora, incluso los difíciles, incluso los confusos, están tejiendo un patrón que tendrá sentido eventualmente, que revelará su coherencia cuando sea visto desde el punto de vista correcto. No estoy sugiriendo que todo ocurre por una razón en el sentido de algún plan cósmico. No hay evidencia para eso, y hay mucho sufrimiento en el mundo que parece sin sentido desde cualquier perspectiva. Pero estoy sugiriendo que tú creas significado a través de cómo respondes, a través de cómo tejes hasta las cosas sin sentido en tu narrativa, a través de cómo dejas que incluso el sufrimiento te moldee de maneras que pueden eventualmente servir. Esto no justifica el sufrimiento. No lo hace bueno o necesario, pero reconoce que tienes agencia, no sobre lo que te ocurre, sino sobre cómo te relacionas con lo que ocurre, sobre cómo dejas que eso forme parte de tu forma. Y esa agencia es real, incluso en el universo de bloque, porque la forma que tu estructura toma, incluyendo cómo respondes al sufrimiento, cómo creces o no creces, cómo eliges o no eliges, esa forma es genuinamente tuya. Nadie más podría crear exactamente esa forma. Es única para ti, emergiendo de la totalidad compleja de quién eres. Y esto nos lleva de vuelta a la cuestión central que ha perseguido toda esta exploración. ¿Quién eres tú? Si eres una estructura tetradimensional, si eres un patrón en el espacio-tiempo, si eres un gusano temporal extendiéndose del nacimiento a la muerte, entonces, ¿dónde está el tú en esa descripción? ¿Dónde está la experiencia subjetiva, el sentimiento interno de ser alguien? La física puede describir la estructura, pero no puede capturar la experiencia. La filosofía puede hablar sobre patrones e identidad, pero no puede transmitir lo que es ser este patrón específico. Hay algo irreductible sobre la conciencia, algo que se resiste a la descripción objetiva, y tal vez sea apropiado, porque tú no eres solo un objeto en el universo que puede ser descrito desde fuera. Tú eres también un sujeto, un punto de vista, una perspectiva única a través de la cual el universo se conoce. Y las perspectivas no pueden ser completamente objetivadas sin perder lo que las hace perspectivas. Esto no significa que la conciencia es mágica o no física. Probablemente ella emerge de procesos físicos en el cerebro, de la misma forma que un remolino emerge de agua fluyendo, pero la emergencia es real. El remolino es un patrón genuinamente nuevo que no puede ser reducido solo a los movimientos de las moléculas de agua, aunque esté totalmente compuesto por ellas. De la misma forma, tu conciencia, tu experiencia de ser tú, de existir, de tener esta perspectiva única, es un patrón genuinamente nuevo que emerge de la actividad física de tu cerebro. Y ese patrón, esa experiencia, es tan real como cualquier cosa puede ser. Más real, de cierta forma, porque es la única cosa que conoces directamente, sin mediación. Todo lo demás, el mundo externo, otras mentes, incluso el pasado y el futuro, lo conoces solo a través del lente de tu conciencia, pero la conciencia en sí, la experiencia de estar aquí ahora, eso lo conoces inmediatamente, íntimamente, indudablemente. Y en el universo de bloque, hay algo especial sobre ese conocimiento directo. Porque aunque todos los momentos puedan existir igualmente desde el punto de vista eterno, solo este momento, este que estás experimentando ahora, es accesible para ti de esta manera inmediata. Todos los otros momentos son conocidos solo a través de la memoria, pasado o anticipación, futuro, nunca con la presencia directa de este momento. Entonces, este momento es especial al final, no objetivamente, no en la estructura del espacio-tiempo en sí, sino subjetivamente, para ti, ahora. Este es el único momento que estás verdaderamente viviendo, el único punto donde tu conciencia actualmente reside,
el único lugar donde realmente estás. Y aquí está el insight final que quiero ofrecer. Tal vez la solución para la paradoja del tiempo sea reconocer que hay dos realidades igualmente válidas. La realidad objetiva del universo de bloque, donde todo existe simultáneamente y nada se mueve. Y la realidad subjetiva de la experiencia consciente, donde te mueves momento a momento, descubriendo tu propia estructura, viviendo tu propia narrativa. Esas no son contradictorias, son complementarias, como onda y partícula en la mecánica cuántica, como espacio y tiempo en la relatividad, son diferentes aspectos de la misma realidad más profunda. Y necesitas ambas para entender completamente lo que significa existir como una criatura consciente en un universo físico. El universo de bloque te da contexto, perspectiva, una manera de entender la arquitectura mayor de la realidad. La experiencia consciente te da vida, significado, la textura real de la existencia. Y juntos, crean la rica, compleja, paradójica experiencia de ser humano, de ser simultáneamente eterno y mortal, de tener una forma fija en el espacio-tiempo, y aún así descubrirla momento a momento. Estar atrapado en una estructura determinada y aún así experimentar elección genuina. De saber que todo ya existe y aún así vivir como si el futuro estuviera abierto. Esas son tensiones que no puedes resolver, solo aprender a mantener. Y hay una madurez en poder hacer eso, en poder sostener paradojas sin insistir en respuestas fáciles. La mente quiere claridad, quiere elegir un lado u otro, pero la realidad es más sutil, más compleja, más rica de lo que cualquier dicotomía simple puede capturar. Entonces aprendes a vivir en el medio, en el espacio entre, a actuar como si tus elecciones importaran mientras mantienes humildad sobre tu capacidad de controlar resultados, a planificar para el futuro mientras permaneces presente en el ahora, a tomar la vida en serio sin tomarla pesadamente, a reconocer tu finitud sin ser paralizado por la mortalidad, a aceptar tu eternidad sin volverte complaciente.